Cristina Fernández de Kirchner reapareció con un discurso fulminante. La presidenta habló por primera vez después de la derrota en Tecnópolis y no dejó títere con cabeza. Enojadísima por el resultado del domingo en todo el país, Cristina criticó a las corporaciones y atacó a la oposición. Lo hizo acompañada por muchos de los gobernadores que perdieron por primera vez en años en sus propios distritos y que buscan revertir la caída. Cuestionó a los medios de comunicación por la cobertura de la elección y celebró los triunfos del kirchnerismo en la Antártida y en la comunidad QOM de Formosa. Ayer a las 7 de la tarde me enteré por primera vez que habíamos ganado en la Antártida. No lo habían pasado en ninguna parte. Los QOM viven en Formosa en la primavera. ¿Y saben qué me enteré? Que ahí habíamos ganado con el 66% de los votos. Además, se refirió sin nombrarlo a Sergio Massa, el candidato que derrotó al gobierno en el distrito más importante del país. Queremos discutirlo en la mesa grande, con los verdaderos jugadores, no con el banco de suplentes que me ponen en las listas. Quiero los titulares y quiero discutir con la UIA, con los bancos, con los compañeros de los sindicatos, con los verdaderos actores económicos. El discurso presidencial generó desconcierto y dejó a gobernadores, intendentes y candidatos con la boca abierta. La arenga buscó consolidar la minoría intensa del 30%. Estuvo dirigida a los incondicionales y a la militancia, pero prácticamente ignoró a las mayorías que se expresaron en las urnas. Después del acto, Cristina escribió 23 mensajes a través de Twitter y volvió a identificar a Massa como el enemigo de cara a octubre. En el Frente Renovador festejaron las críticas presidenciales porque apelan a captar el voto antikirchnerista en las elecciones generales. La estrategia de la Casa Rosada eclipsó la figura de Martín Insaurralde, que quedó devaluado a suplente del kirchnerismo. Tras el mensaje de ayer quedó flotando un interrogante. ¿A quién le habla la presidenta? ¿A quién busca convencer? María Eugenia Vidal, vicejefa de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, gracias por venir. No, por favor, buenas noches, Maxi. A ver, vamos a hablar en un ratito de la Ciudad de Buenos Aires, lo que ha pasado el domingo en la ciudad. Pero ¿cuál es la interpretación que hacen en el PRO de lo que ha ocurrido en todo el país, en la elección del domingo? Bueno, creo que hay un fin de ciclo, ¿no? Creo que hubo en todo el país, donde hubo alternativa, la gente votó una alternativa distinta al kirchnerismo. Más allá de que el kirchnerismo siga diciendo que es la primer fuerza nacional, la realidad es que no sostiene su caudal de votos ni su adhesión. Y donde ha habido sorpresas, incluso en algunas provincias donde el kirchnerismo esperaba ganar cómodamente y estuvo ajustada. Sectores del conurbano, intendentes del conurbano que ganan hace 20 años y que de repente han perdido elecciones en sus distritos. Creo que está expresando sobre todo lo que todos venimos sintiendo, más allá de que nos dediquemos o no a la política como ciudadanos desde hace tiempo, y es que la presidenta, que nos pasa cuando lo escuchamos ahora, no da respuesta, vive en otra Argentina, no comparte la misma Argentina que compartimos nosotros, donde nos preocupa la inflación, donde nos preocupa la inseguridad, y ella habla de una Argentina distinta, y como no compartimos el diagnóstico ni vivimos la misma realidad, entonces las respuestas no llegan, porque la primera mitad del camino para poder alcanzar una respuesta es reconocer lo que pasa. Entonces, no hay una política económica acertada, todo el tiempo parecen manotazos de ahogado para no tomar decisiones. Entonces, me parece que lo que expresa el domingo, lo que se expresó el domingo es que donde hay una alternativa al kirchnerismo que muestra algo distinto, entonces la gente lo elige. Ahora, vos planteás un fin del ciclo, pero en realidad faltan 2 años y 4 meses todavía de gobierno de la Presidente. Y además, el Frente para la Victoria sigue siendo la primera minoría por lejos. Es decir, sean 26% o 29% que sacaron en esta elección con sus aliados, ese 30%, más o menos, es por lejos la primera minoría a nivel nacional. Sí, aún así queda claro que el sueño de la reelección no se logra con este número, ni en la Cámara de Diputados, ni por supuesto mucho menos en la Cámara de Senadores, que no queda clara la sucesión del kirchnerismo, por lo menos con un representante que se identifique fielmente, ¿no? Para el 2015, y sobre todo esto, ¿no? Que después de 10 años parece que se empieza a cuestionar esto de la década ganada.
¿no? Cuando uno mira el sector de transporte, mira el sector de la energía, mira la política económica y esta dificultad que vos bien explicabas, cambiaria, que por supuesto también tiene consecuencias fiscales, cuando uno mira la pobreza, ¿no? Y la presidenta enarbola como uno de sus mayores logros todas las políticas sociales que ha puesto en marcha. Son 10 años, excepto los 2 últimos, de crecimiento económico sostenido con un núcleo duro de pobreza que, como el INDEC miente, no sabemos exactamente de cuándo es, pero es entre el 20 y el 25%, que sigue siendo un núcleo de pobreza dura en la Argentina que no se reduce. Entonces, con un fracaso educativo, con un 6% del PBI en inversión educativa, donde la mitad de los chicos que terminan el secundario o lo hacen en el tiempo o no lo terminan. Entonces digo, algo está diciendo todo esto. Y creo que esto es lo que se expresó el domingo y creo que se va a volver a expresar en octubre y creo que en el 2015 la gente va a querer algo distinto. Ahora, yo sé que vos sos una persona preocupada por lo social, fuiste ministra de Desarrollo Social antes de ser vicejefa de gobierno y demás. Pero cuando Cristina dice hay algunos sectores que quieren volver a los 90, las políticas neoliberales y demás, que fue un desastre, que terminaron además con el estallido de la convertibilidad. ¿Macri está dentro de ese pelotón? Digamos, porque hay muchos que critican a Macri justamente por considerarlo neoliberal. Y además, acá está Francisco de Narváez, me ha dicho en algún momento que es demasiado liberal Macri en sus políticas económicas. A mí me parece, primero, Mauricio dejó de ser empresario digo, más de 10 años, porque hay que contar el PRO y su presidencia de Boca. Digo, hace rato que Mauricio no pertenece al sector empresario ni pertenece al sector privado. Más allá de que yo no creo que haya... Yo creo que parte del problema es que Cristina todo el tiempo define buenos y malos en la Argentina. Entonces, si sos banquero, sos malo. Y si perteneces al sector de clase media baja o baja, sos bueno. Digo, acá no hay buenos y malos, personas, me parece que la posición en la vida es mucho más compleja que eso, ¿no? Y esta permanente confrontación en que estás de un lado o estás del otro. Yo digo una cosa, me parece que muchos funcionarios del gobierno de Cristina fueron parte de la década de los 90 y fueron funcionarios de la década de los 90 y aplaudían las medidas del menemismo. Mauricio trabajaba, en esa época sí trabajaba en el sector privado, no era político, no era funcionario. Me parece que no es él el que tiene que dar las explicaciones, ¿no? A veces el cristianismo nos vende como un relato que está tan alejado de la realidad, ¿no? Y tiene poca memoria. A ver, ¿Macri ganó o perdió el domingo? Pero antes de que me lo contestes, mirá lo que decía Cristina el domingo. Respecto a lo que había pasado con la elección. No, esto lo dijo ayer, lo dijo ayer en Tecnópolis respecto al festejo de Macri con globos y el baile. Sacaron en todos los diarios que San Juan habíamos perdido porque teníamos 4 puntos menos que los 5 candidatos juntos. El PRO en Capital sacó 8 puntos menos que todos los candidatos del otro sector y nadie dijo nada y festejaron con globos. La verdad que cuando uno ve estas cosas y ve este ocultamiento y distorsión de las cosas, siente que tiene la obligación de comunicarlas y de explicarlas. ¿Macri ganó o perdió? Porque lo que dice Cristina es cierto, ¿no? Muchos dijimos el kirchnerismo perdió en San Juan. Gioja, en un baluarte del kirchnerismo, perdió en San Juan porque uno suma a todas las listas de compromiso federal, donde estaba el PRO también. Y la verdad que le ganaron al kirchnerismo, impensado en San Juan. Ahora, si uno suma todas las listas de UNEN, bueno, le ganaron al PRO. UNEN estuvo, tanto en senadores como en diputados, con un porcentaje mayor de votos que el PRO. Nosotros no dijimos que ganamos San Juan, y el candidato del partido provincial que ganó la interna es del PRO. Es un candidato del PRO, Eduardo Cáceres, que ha hecho una gran elección. Lo que se vota, Maxi, es muy simple, no hay que complejizar tanto el análisis. Lo que se vota es un candidato a senador y un candidato a diputado que van en una misma lista. La candidata a senador y a diputado que sacaron más votos el domingo se llaman Gabriela Michetti y Sergio Berman. La gente no va a votar el total de las listas, vota una sola lista que es la que va a tener que votar en octubre. Pero más allá de explicarlo, y yo creo que ganamos y ganamos con comodidad y por eso festejamos, pero esto se va a terminar definiendo en octubre. Ahí va a ser muy claro cuántos votos tiene cada uno y quién es el ganador. Y no va a haber lugar a dudas porque hay una lista que es, en este caso, la de Lilita Carrió con Pino Solanas y ahora con Martín Lustó incorporado.
frente a la nuestra, que sigue siendo la misma lista y que vamos a hacer campaña durante 2 meses y medio. Y ahí la gente no va a quedar dudas de quién es el voto. Ahora, ¿qué pasa entonces con el votante en la ciudad, digamos? Porque una figura como Macri, que quiere proyectarse a nivel nacional, uno espera que en su territorio gane bien. Digamos, Massa que ganó en la provincia, pero en Tigre ganó con el 65% de los votos. Es decir, Cobos en Mendoza ganó con el 44, 45% de los votos. Es decir, son figuras que se quieren proyectar a un escenario o provincial o nacional. Wiener ganó con el, creo que, 40% de los votos. La verdad que el porcentaje de votos, ¿ustedes creen que ahí hubo división de votos que se le fueron por UNE? Digamos, porque 30% de los votos, en el mejor del caso del senador, la verdad que no es una elección que uno diga, bueno, mira, domina el territorio, domina la ciudad de Buenos Aires, se proyecta, catapulta a nivel nacional. El PRO viene ganando elecciones en la ciudad de manera continuada sí, desde 2005. Sí. Digo, no es fácil para un espacio político que hay tiene 10 años sostener desde 2005 todas elecciones ganadoras en el mismo distrito. Además siendo gobierno, porque en este caso somos oficialismo. Pero además de ser el oficialismo y de ganar desde 2005, ganamos por más de 10 puntos ahí con Filmus y tenemos 14 puntos sobre Lilita Carrió, un poquito más, 16 puntos. Entonces, lo que digo es son diferencias bastante sustantivas, no fue una elección peleada, ¿no? Fue una elección donde el PRO tiene una amplia diferencia y yo creo que todavía tiene para seguir creciendo. Fue una campaña de un mes y además yo creo que en nuestro caso, además de aportar el compromiso de defensa de la institucionalidad, de tener una posición absolutamente alternativa al kirchnerismo, no quedan dudas de que el PRO no va a votar con el kirchnerismo en el Congreso, también a eso le sumamos capacidad de gestión y una gestión demostrada. Y eso se ve en lo que hacemos todos los días. Con lo cual, yo creo que el votante porteño, a lo mejor en algunos casos hasta quiso participar de la elección interna de UNEM para sumar su voto en esta primaria, pero creo que nos va a apoyar en octubre. ¿Y cómo interpretás el resurgimiento de Carrió? Esto de que no estaba muerta, estaba de parranda. Lo digo así porque después lo vamos a mostrar. Hay un video que han hecho los propios jóvenes de Carrió, donde ella canta, no estaba muerta, estaba de parranda. Y ha vuelto Carrió a las planas de la política en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo interpretás? ¿Ahí compite con el electorado del PRO? Yo creo que ella expresa una necesidad de lucha contra la corrupción que mucha gente tiene, de defensa de la institucionalidad, no solo en la ciudad de Buenos Aires, yo creo que en todo el país hay esa necesidad. Ahora, creo que a eso hay que sumarle capacidad de gobierno, ¿no? Hay distintas maneras de defender la institucionalidad, algunos lo hacen más expresivamente, yo creo más en los hechos. Nosotros y nuestros candidatos tienen el valor de la coherencia. Cuando se votó YPF, votamos en contra en soledad. Hoy vemos los resultados de la estatización de YPF y lo que la Argentina está pagando es estatización. Cuando se votó la ley de medios, estuvimos en contra. Cuando se votó la estatización de Chicone, estuvimos en contra. Nosotros no tenemos ningún funcionario en nuestras listas que haya formado parte del gobierno kirchnerista. No sé si UNEM puede decir lo mismo. Entonces, me parece que el valor de la coherencia, más allá de que uno en un estudio de televisión exprese el discurso, yo creo que a esta altura... ¿Vos te referís a que Lustó estuvo en las listas de... Bueno, fue ministro del kirchnerismo, o que Terraño estuvo con la Alianza? ¿A eso te estás refiriendo? Sí, me estoy refiriendo a que uno tiene que hacerse cargo de sus decisiones a lo largo de su vida política, ¿no? La historia no empieza cuando uno empieza a hacer la cuarta o la quinta campaña. Uno tiene que hacerse cargo de todos los lugares de los que formó parte y de las decisiones de las que formó parte. En el caso del PRO, la coherencia es un valor enorme. Y a mí me parece que en el tiempo que vivimos en la política hoy, es mucho más importante lo que uno hace que lo que uno dice. Y lo que el PRO hizo en los últimos 10 años de existencia del PRO en relación al gobierno nacional, a sus posiciones de las políticas del gobierno nacional y lo que sus miembros y sus candidatos han hecho, es muy claro. Te voy a hacer una última pregunta respecto a qué pasa en la provincia de Buenos Aires. Si Massa, al final, son parte del espacio de Massa, si son, qué sé yo, los primos indeseables de Massa, ¿viste? Esos primos que te van a pedir plata los domingos y que no los recibe. Bueno, ¿qué está pasando con Massa en la provincia de Buenos Aires? Pero poneme 30 segundos de Carrió cantando No estaba muerta, estaba de parranda. Imperdible lo que armó la juventud del PRO. Perdón, la juventud del PRO. Porque yo estaba muerta, yo me morí cuando saqué el 1,8. Y me traían gladiolo. Yo era una muerta. No estaba muerta,
estaba de parranda. Fantástica. Me parece muy simpático. Lilita, la verdad Hay que que sí. ponerle humor a la campaña también. Bueno, ¿qué pasa con Massa? La verdad que me parece que lo tiene que explicar Massa, ¿no? Nosotros ya dijimos todo lo que teníamos que decir. Hubo una reunión entre Mauricio Macri y Sergio Massa previo al cierre de listas. Se acordó que algunos candidatos del PRO iban a formar parte de las listas del espacio de Massa. Hay 3 candidatos a diputados nacionales, hay candidatos a diputados provinciales y hay candidatos a concejales. Para nosotros eso es formar parte de un acuerdo. Si el masismo lo entiende distinto, lo tiene que explicar el masismo. A veces ya no lo tenemos que explicar más nosotros. ¿Y qué te pareció la victoria de Massa en Buenos Aires? Creo que es una muy buena elección, creo que es una excelente elección y que de nuevo vuelve a expresar que donde hay una alternativa que se expresa con razonabilidad, que quiere algo distinto, que habla de futuro, que no se engancha con esta Argentina, la gente la elige. Ahora, mirando a futuro, ¿ustedes imaginan, digamos, lo que vos decís del acuerdo de Macri y Massa, imaginan un espacio donde hacia 2015 compitan todos? Porque Massa está haciendo una construcción muy fuerte dentro del peronismo, ¿no? Hoy se está discutiendo, lo vamos a devolver en un ratito, si hay intendentes kirchneristas o sindicalistas kirchneristas peronistas que empiezan a olfatear un nuevo líder dentro del peronismo y empiezan a llamar y empiezan a pasarse. Entonces, me parece que Macri apuesta a un armado más transversal, ¿no? Porque Macri no ha entrado nunca dentro del peronismo, pese a que tiene dirigentes peronistas en el espacio del PRO. Nosotros en el espacio, y vos lo sabes muy bien, tenemos, y la gente también, tenemos dirigentes que vienen del peronismo, dirigentes que vienen del radicalismo y dirigentes como yo que empezaron a militar por primera vez en el PRO. Y esa diversidad es algo a lo que le damos un enorme valor. Y construimos en todo el país desde esa mirada. Y nos está yendo muy bien. Nuestra mirada es muy optimista. Además de lo de Eduardo Cáceres que te mencionaba antes, Miguel del Cel hasta hace 15 días salía tercero en la elección y sacaba 15 puntos. Hizo una elección de 25 puntos y tiene margen para crecer. Eduardo De Angeli, cuando arrancó, era un candidato que no iba a llegar, no iba a tener la banca del Senado. Ahora puede pelear hasta el primer lugar. Pensando en Córdoba, Eduardo, el caso de Héctor Baldassi, La Coneja, empezó a trabajar en política hace meses y tiene el tercer lugar en la provincia de Córdoba sobre el kirchnerismo y sobre Olga Ruitort. Entonces me parece que cuando uno construye de esta manera, los resultados empiezan a llegar y nosotros estamos construyendo sin prisa pero sin pausa una alternativa nacional que va a ser algo distinto, va a expresar algo diferente. La interna del peronismo se tendrá que resolver al interior del peronismo. María Eugenia Vidal, gracias por venir. Gracias a ustedes.